Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Yo tengo fe en la Eucaristía, pero nunca comulgo. Yo tengo fe en la palabra, pero nunca lo obedezco. Yo tengo fe en que Jesús está en mi hermano pobre, pero nunca lo visito. Esa fe está muerta, hermanos. Esa fe está muerta. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. El texto evangélico que hoy hemos escuchado nos presenta este momento en que José y María van a cumplir con lo prescrito por la ley, que era rescatar al primogénito. Todos los primogénitos deberían de ser consagrados al Señor, y para rescatarlo, en vez de que se sacrificara al niño, se sacrificaban, como hemos oído ahorita, pues algunos animalitos, un par de tórtolas o 2 pichones. Era lo que prescribía la ley para la gente pobre. La gente humilde rescataba a sus hijos a través de esta ofrenda que se hacía. Esta es la oportunidad que va a brindarle a Simeón para conocer al Mesías.
Nos dice el texto que Dios le había prometido a través del Espíritu Santo que conocería al Mesías. Y dice, movido por el Espíritu Santo, se encuentra con el Mesías. Esto, pues, cuando nosotros leemos el texto solamente sobre la superficialidad, pues nos vamos a encontrar que, pues no nos parecería muy extraño. Sin embargo, cuando uno conoce un poco la realidad de aquel tiempo, ustedes pueden imaginar que el templo de Jerusalén estaría continuamente lleno, como nuestro templo hoy. La gente pues no acostumbraba a sentarse ni a hacer lo que nosotros hacemos. Era un ir y venir porque solamente iban a orar y a hacer algún sacrificio. Entonces era una cantidad de gente, pueden ustedes imaginar, para que tengan una dimensión de qué estamos hablando, de uno de los días cercanos ya a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Imagínense ir a la Basílica de Guadalupe en un día ya cercano a la fiesta. Y ahí imagínense de encontrar a alguien en medio de esa multitud de gente que va y viene, y nos dice que ahí se encontró a José y a María. Esto, cuando nosotros vamos a la profundidad del texto, encontramos que es una obra del Espíritu Santo. Dice, y movido por el Espíritu Santo. Obviamente todo esto, aunque tiene una parte que es histórica, el evangelista no solamente busca la parte histórica, sino la parte teológica. Es el Espíritu Santo el que nos conduce al encuentro con el Señor y Mesías. A nosotros también el Espíritu Santo tiene que movernos a encontrarnos con Jesús, no solamente como muchas veces nosotros lo conocemos, sino realmente como Señor y Mesías. Esta, sin lugar a dudas, es una acción del Espíritu Santo. Si nosotros vemos, por ejemplo, otro pasaje, podríamos revisar el pasaje de Mateo en el capítulo 16. Ahí vamos a encontrar también otra revelación. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a partir del versículo 16 de este capítulo 16 de Mateo, primero le dicen los apóstoles, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, otro que alguno de los profetas. Y finalmente le pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él, el que se levanta, es Pedro, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús entonces le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nuevamente el Espíritu Santo revelándole a Pedro una realidad que no se ve naturalmente. Jesús, mientras vivió entre nosotros, no tenía, como nosotros vemos en los cuadros, en donde aparece con una aureola. Hemos visto que aparece con un halo de luz, generalmente en la cabeza, y en Jesucristo todavía se representa con una cruz para identificarlo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un cuadro de la Última Cena, pues no tenemos ninguna dificultad para identificar a Jesús. Aunque los demás apóstoles, menos Judas, aparecen con una aureola de santidad, Jesús aparece con la aureola de santidad y aparte la cruz. De manera que me dicen, ¿aquí quién es Jesús? Pues ese, no tengo ningún problema para identificarlo. Además está al centro de la mesa. Tengo muchas indicaciones físicas para decir quién es. Pero imagínense que Jesús está aquí, pero vemos gente normal, como la gente lo veía en su tiempo. Cuando Simeón llegó al templo, no es que iba María con el niño y le salía así como un halo de luz, ¿verdad? Dijo, mira, ahí está, porque ese es el que tiene la luz, es el que le está saliendo la luz al niño ahí en el pañal, ese mero es. Pues no. Lo mismo en el tema de Pedro. Pues, ¿quién es? Pues, ¿quién es? Naturalmente, lo que hubieran visto, pues Jesús había hecho cosas que hacían los profetas, los grandes profetas de Israel. Pero sin embargo, llegar a descubrir que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, eso no es posible humanamente. Nadie, ni antes ni ahora,
pueden descubrir a Jesús como Señor y Mesías. Es decir, el señorío de Jesús, el obedecerlo, porque al Señor es el que se le obedece, es el dueño. Llegar a descubrir a Jesús como dueño no es una acción que venga de nosotros, mucho menos de Mesías. Reconocerlo como mi Salvador no es una acción que nosotros podemos hacer naturalmente. Es una acción que tiene que venir por parte de Dios, que procede de la fe, pero que después se convierte en una relación con Él. Si no nos mueve el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te lo revela, pues entonces nunca conocerás a Jesús como Señor y Mesías. Lo conocerás en los cuadritos, lo conocerás en los crucifijos, lo conocerás en el catecismo, lo conocerás en la Biblia, pero no conocerás a Jesús como Señor y Mesías, que es lo que cambia nuestra vida, que es lo que le da una dimensión diferente a nuestra existencia. Este encuentro personal con Cristo. Decía el Papa Juan Pablo II, una cita que ya he comentado con ustedes. Decía él que todos los cristianos, todos los católicos deben de tener un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante con el Mesías. La mayoría, sin embargo, de nuestros católicos nunca han tenido un encuentro con Él. Son católicos porque los bautizaron, porque hicieron su primera comunión, porque los confirmaron, porque algunos se casaron por la iglesia. Pero básicamente nos decimos católicos porque nos llevaron al bautismo católico, porque en nuestra casa así nos lo dijeron. Somos católicos de herencia, pero no de encuentro con Jesús, no de una decisión en el encuentro, no de un reconocimiento que cuando yo reconozco a Jesús como Señor y Mesías, pues entonces las cosas en mi vida tienen que tener un cambio. Porque si yo reconozco a Jesús como Señor y no lo obedezco, pues entonces no es cierto. Si yo lo reconozco a Jesús como Mesías, pero sigo buscando otros medios de salvación, otros medios de curación, cuando ando yendo a ver brujos, adivinos y todo este tipo de cosas, cuando confío más en el dinero, cuando confío más en mi persona, hermanos, no has descubierto a Jesús como Mesías, aunque seas católico. Serás uno más de todos los millones de católicos que decimos light, pasados por agua, que no han tenido esta experiencia transformante de encontrarse como Simón y como Pedro y como tantos otros con Jesús y reconocerlo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Simeón, da gracias al Señor. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a tu Mesías. Nosotros hoy en la noche, hermanos, ¿podremos decirlo? Podremos también nosotros decir, nosotros ya conocemos al Señor y al Mesías. Jesús ya no es más una estampita, no es más una historia de la Biblia, ya no es más una cruz colgada ahí en mi cuarto, sino que Jesús verdaderamente es mi Señor y mi Salvador. ¿Podríamos hoy en la noche decir esto como Simeón? El Señor nos ha dejado 3 presencias importantes en nuestra vida. Él ha querido quedarse con nosotros, pero en este quedarse con nosotros resulta más o menos lo mismo que ocurría en aquel tiempo cuando le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Tiene que haber una moción, tiene que haber algo que el Espíritu Santo hace en tu vida para que tú lo confieses. Para que igual que Pedro e igual que Simeón, tú puedas decir que Él es el Mesías, el Salvador. Y hay 3 presencias fundamentales que yo creo que todos conocemos porque, pues quien viene con más frecuencia a nuestra parroquia, seguramente que ya lo habrá escuchado. También los chicos del catecismo seguramente lo habrán escuchado. No tenemos ningún problema, al menos en la fe y mentalmente, de decir, sí creo. La primer presencia, Jesús en la Eucaristía. Yo creo que si me agarro preguntándoles a cada uno de ustedes,
¿tú crees que Jesús es la Eucaristía? Pues yo creo que todos van a decir, claro, Padre, por supuesto. La segunda presencia estaría en la palabra. La palabra de Dios es Cristo mismo. En el Evangelio de Juan, lo cito de memoria porque creo que ya lo conocemos perfectamente bien. Juan 1:1, ¿verdad? Y los siguientes versículos, la palabra era Dios y estaba con Dios y esa palabra se ha manifestado. En la primera carta de San Juan, en los primeros 4 versículos, nos dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado, hemos convivido con Él, hemos comido con Él y estamos hablando de la palabra eterna. Es decir, la palabra eterna que se hace presencia entre nosotros. Yo creo que también, pues no tendríamos ningún problema en asentir, en decir, este es Jesús, aquí está Jesús, esta es la palabra de Dios, este es Jesucristo. Yo creo que nadie tendría ningún problema en decir, claro, Padre, claro que sí, esta es la palabra y es Jesús, el Hijo eterno de Dios. También estoy seguro que no tendríamos pues gran problema para descubrir lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 a partir del versículo 31 que ya hemos escuchado mucho. Jesús en los pobres, Jesús en los hambrientos, Jesús en los desnudos, Jesús en los presos, Jesús en los necesitados. Dice claramente el texto, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos encarcelado? ¿Y cuándo no te atendimos? Y dice Jesús claramente, cuando no lo hiciste con uno de estos mis hermanos, los más pobres, no lo hiciste conmigo. Es decir, es clarísima la palabra de Dios en este texto de Mateo, en donde nos dice, yo estoy, y no solamente yo estoy, yo soy el pobre, yo soy el encarcelado, yo soy el hambriento. Y si no le diste de comer al hambriento, pues no me diste de comer a mí. Hay una presencia de Jesús exactamente igual que como ocurría en el tiempo de Simeón, en el tiempo de Pedro. El asunto no es reconocerlos como ellos. Ellos veían que era un profeta, gente que hacía cosas maravillosas. Pero llegar a reconocerlo como Señor y Mesías, eso tiene otras implicaciones. Y yo quisiera hoy hablar un poquito de estas presencias para que nos diéramos cuenta si verdaderamente nosotros estamos reconociendo esta presencia y si esta presencia nos lleva a descubrir a Cristo verdaderamente como Señor y Mesías. Porque si tú no lo reconoces como Jesús y Mesías, si tú no tienes un encuentro personal con el Señor, pues entonces tu vida nunca alcanzará plenitud. Tu vida siempre será el tener pues un cuadrito y tener una estampita, tener tantas cosas en la vida de los católicos que no nos llevan a comprometernos con nada. Y por eso no podemos cambiar nuestra vida, y no podemos cambiar la familia, y no podemos cambiar la sociedad. Porque Jesús sigue siendo una estampita, sigue siendo una catequesis. Qué bonita la catequesis, ¿verdad? Ahorita todo lo que les decía, lo estoy sacando incluso de la palabra de Dios. Pero eso transforma mi vida hasta que yo no tengo un encuentro personal con Jesús en el que yo lo reconozco y digo, ¡ah! Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo que creía que eras una estampita. Y yo que creí que eras, pues sí, una persona histórica que había hecho muchas cosas. Y yo que creía que, pues nos había salvado. Y yo que creía. Pero hoy me doy cuenta que no viniste a salvarnos, que viniste a salvarme a mí. Me doy cuenta de que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, a partir de ese momento, de este encuentro que tengo con Él, empiezo a respetarlo y a obedecerlo. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con la Eucaristía, y yo reconozco, por la acción del Espíritu Santo, y yo reconozco que tú eres Jesús, tiene dos implicaciones importantes. Primero, comerlo todos los domingos
si verdaderamente yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, y si leemos todo el capítulo 6, particularmente a partir del versículo 35, donde Jesús dice, yo soy el pan verdadero, y tú lo reconoces, y tú reconoces en estas palabras del Señor a Jesucristo, no solamente en tu cabecita, sino en tu corazón, entonces te vas a dar cuenta que es importante. ¿Por qué? Quisiera que abrieran sus Biblias en este capítulo 6 de San Juan y que fuéramos al versículo 54. Dice el texto, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, escuchen, y yo lo resucitaré el último día. Es decir, cuando yo comulgo, lo que estoy haciendo es que estoy reconociendo realmente que Él es mi Salvador. Que la única forma en que yo puedo tener la vida eterna es comiendo su carne y bebiendo su sangre. Es decir, cuando yo comulgo, yo estoy reconociendo que Jesús es mi Salvador. Obviamente, esta relación con Cristo me aparta de todo aquello que no me lleva a la salvación, que tiene que ver, como decía hace un momento, con el dinero. Me voy a salvar porque tengo muchas casas y porque tengo mucho dinero y rezo todos los días en mi casa. No. Me voy a salvar, dice el texto, porque Jesús es lo único que me puede dar la salvación. Él es el Salvador de mi vida. Y para salvarme, el medio que me está proponiendo es que coma su carne y beba su sangre. Toda la gente que no comulga, pues no puede decir que ha tenido un encuentro con Cristo. Quien hoy, fuera de los que todavía no tienen edad para comulgar, o los que están en una situación pues irregular en su vida, todos los que podrían haber sido a confesar esta semana y están en gracia para comulgar, esa gente no cree que Jesús es el Señor ni el Mesías. No lo ha descubierto. El Espíritu Santo no los ha ayudado, no los ha movido para descubrir a Jesús realmente como Señor y Mesías. Decíamos, ¿y tú crees que Jesús está ahí? Sí, claro. ¿Y por qué no comulgas? ¿Por qué no comulgas? Si realmente tú crees que Él es Jesús, pues no comulgas porque no crees en este texto que acabo de leer. No crees que Él es el único camino para la salvación. No lo puedes reconocer como Salvador de tu vida, como Mesías de tu vida. Vivir en gracia, mis hermanos, es el rescate de nuestra vida de muerte. Cuando nosotros abandonamos el pecado y empezamos a vivir una relación de gracia con Cristo, entonces toda nuestra vida empieza a encaminarse hacia la plenitud. Nuestra vida empieza a salvarse. Vino a salvarnos, sí, pero requiere de nosotros. Decía San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que reconocer que el pecado te destruye. Una cita que conocemos ya de sobra, Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Y Jesús vino para evitarnos esto. Necesitamos, mis hermanos, en la Iglesia Católica, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y revélame a Jesucristo. Ayúdame a reconocerlo como Mesías, para que yo anhele continuamente acercarme a la Eucaristía, y acercarme a la Eucaristía es separarme del pecado. Una segunda implicación que tiene el reconocer a Cristo como Mesías en la Eucaristía es la devoción. Si nosotros vemos el capítulo 11,
todo el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, vamos a encontrar que en este capítulo 11 el apóstol habla de todos los problemas que había en la celebración de la Eucaristía. La gente empezó, pues, a no valorar lo que estaba haciendo. Llevaban sus pollos y sus tamales y cada quien comía, y además llevaban bebida como si fuera una cena ordinaria. La cena en la que Jesús instituye la Eucaristía no fue una cena ordinaria. Pero la gente poco a poco dijo, vamos a cenar. Y entonces se llevaba todo tipo de cosas. Obviamente, pues eso terminó en un desastre. La parte quizás más delicada está en el versículo 27. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, cualquier persona que no ha hecho un análisis de su conciencia y se acerca en pecado a comulgar, está cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es un pecado muy grave. En la iglesia se llama sacrilegio. Es uno de los pecados más grandes. ¿Por qué? Porque finalmente no te interesa el Señor. ¿Cuánta gente, hermanos, en bodas? ¿Cuánta gente en celebraciones a las que nos invitan comulga así? Porque, pues, se le hizo bonito. Gente que a lo mejor está pasando por una situación difícil, es la misa de exequias de un familiar muy cercano, su hijo, su mamá, y se siente todo acongojado, y entonces con toda la tranquilidad del mundo, después de tener 5, 6, 7 años o más, sin confesarse, sin vivir en gracia, se para a comulgar sin discernir lo que está haciendo. San Agustín tiene unas palabras tremendas para ellos. Dice, ¿qué efecto tan diferente tiene la misma comida? A los justos les da vida y a los otros les da muerte. ¿Qué efecto tan diferente? La misma comida. Mientras que el que se acerca a recibir en gracia a Jesús, su vida se expande, su relación con Dios crece. Quien se acerca a comer de la Eucaristía en pecado, quien no se ha confesado, pues entonces ese comete un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Sabemos que, no es que tengamos que confesarnos antes de comulgar. Tenemos que confesarnos para estar en gracia. Mientras estamos en gracia, nosotros estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con Cristo y podemos acercarnos siempre a la Eucaristía. El sacramento de la reconciliación es precisamente para recuperar la gracia. Estaba leyendo ahorita un caso del tribunal en donde pues una persona que vivía su vida loca, lejos del Señor, pues se casó y no se había confesado. Llegó a confesarse conmigo y pues ahorita estamos ayudándole y estamos entrando en un proceso de conversión porque se vino a confesar y me dice, padre, esta es mi primera confesión. Digo, ay caray, ¿no está casado? Sí, estoy casado. Ay caray, ¿cómo? Pues sí, así es. Es gente que no ha descubierto. Y créanme, mis hermanos, que no es en tanto, en este caso, por culpa suya. Si sus papás, si la gente, si la misma iglesia no le ayudó, ¿cómo el Espíritu Santo se lo va a revelar? Para que el Espíritu Santo revele a nuestros corazones algo, tenemos que tener vida espiritual. Este es el gran problema de nuestra iglesia, la falta de vida espiritual. ¿Cuántas veces he hablado con ustedes sobre la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra oración? A veces 5 minutos, 2 minutos, un Padre Nuestro, una Ave María rezado de carrera en la mañana.
pues el Espíritu Santo difícilmente se va a desarrollar. Imagínense que ustedes a un arbolito le ponen solamente una gotita de agua todos los días. Pues ese arbolito se va a quedar chaparro, no va a dar ni fruto ni nada. ¿Por qué? ¿Porque no puede crecer? No, porque no le das agua. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo, pero por el amor de Dios, échenle tantita agua. Necesitamos orar. Necesitamos orar mucho. Yo creo que todos hemos ido a los ríos, aquí al río Ramos. Yo me acuerdo cuando era chico, que era un lugar de paseo. No sé hoy cómo sea. Pero seguro que hemos ido a los lugares de los ríos. Díganme, ¿de qué tamaño son los árboles que están junto al río? Inmensos, ¿no es cierto? ¿De qué tamaño son? Grandísimos, ¿verdad? Tienen unos troncos inmensos y son unos árboles inmensos. ¿Por qué? Pues ahí está el río. Están chupando agua todo el tiempo. Todo el agua que necesitan, ahí la tienen. ¿Y cómo son los huizaches? ¿Grandes o chiquitos? Chiquitos, ¿verdad? ¿Sí conoces los huizaches? ¿No conoces los huizaches? Sí los conoces, pero no sabes cuáles son. Porque por todos lados hay huizaches aquí en Monterrey y en Nuevo León. ¿Tú conoces los huizaches? Tampoco. ¿Y tú? Válgame Dios. ¿Tú sí conoces los huizaches? Madre de Jesús. Papás, por favor, enséñenles cuando pasen ahí. Mira, este es un huizache. Están por todos lados. Es la planta más nativa de nuestro lugar. Hay huizaches. En cualquier llano vamos a encontrar un huizache. El huizache es espinoso, porque de las espinas también le sirven para tomar humedad. Es chaparro, con unos tronquitos bien delgaditos, de hojitas bien delgaditas. Pobrecito el huizache, tiene que echar raíces hasta no sé dónde para sacarle una gotita de agua, para ver si chupa tantita humedad del ambiente. No tienen agua. El católico parece un huizache, tratando como que de chupar ahí algo que vengo en la misa y chupo tantito, y chupo tantita ahí de mi oración en la mañana, 2, 3 Aves Marías, un Padre Nuestro, y además correteados, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu reino. No, hombre. Huizaches, y aparte, algunos aparte de ser huizache, es un huizache chaparro, así. No dio pa' más, ni sombra, ni los conejos se meten abajo de esos huizaches. Jesús dice que seremos como grandes árboles donde los pájaros harán sus nidos. Yo recuerdo estos tremendos sauces y estos árboles que están a lo largo del río Ramos, que me impresionaban. Además era más chico, entonces los veía inmensos, gigantes. ¿Por qué? Chupando agua. ¿Cuántos sauces de esos tenemos en la iglesia? Obviamente, pues mi relación con la Eucaristía es siempre fría. Es siempre fría. Un segundo elemento es el reconocer a Jesús presente y tener devoción a la Eucaristía. A veces los veo venir sonceando, platicando, comentando con el de atrás, y de repente te encuentras, porque ahí vas caminando con la fila, y de repente ya está el Padre, el cuerpo de Cristo. Amén. ¿En qué ibas pensando? ¿Tú crees que una persona que reconoce que Jesús está en ese pedacito de pan, que es ese pedacito de pan, ¿tú crees que va a ir sonceando en el camino? Va clavado en lo que va a hacer. Va pensando en lo que va a hacer. Veo a las gentes donde el Espíritu Santo está actuando. Veo esos sauces hermosos que vienen caminando y se hincan delante de la Eucaristía. Que van con sus ojos cerrados y con sus manos juntas. Y oyen, a veces sin ver, el cuerpo de Cristo.
Y no quieren ni voltear a ver a nadie porque saben que van a recibir al Rey de la Gloria. Amén. Sauces tremendos. Están chupando, ¿verdad? El Espíritu Santo les ha revelado que Jesús es el Señor y Mesías. ¿Y de la palabra qué diremos? Decimos que la palabra de Dios, pues es Jesús, ¿verdad? Pero reconocer que es Jesús, pues implica obediencia, porque es el Señor. Ya conocemos bien el texto de Lucas 6:46. Lo leo con ustedes en este momento. Porque muchos de nosotros, de los que estamos aquí, pues decimos que, pues sí, que esta es la palabra de Dios, que este es Jesús. Pero fíjense lo que nos dice. Lucas 6:46 dice, ¿y por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que digo? A ver, tú que reconoces que este libro es Jesús, es la palabra, ¿por qué no la obedecemos? La respuesta es bien sencilla, hermanos. No la obedecemos porque realmente, no la reconocemos como Señor. Jesús no es todavía el Señor de mi vida. Y eso es porque el Espíritu Santo no me lo ha revelado. Se lo reveló a Pedro, se lo reveló a Simeón y se lo va revelando a todos aquellos que abren su corazón y que meten sus raíces en el agua del Espíritu, que tienen tiempo y se dan tiempo para orar. Y entonces empieza a subir esta agua maravillosa del Espíritu y empieza a dar como fruto el que yo reconozca a Jesús como Mesías y como Señor. Y entonces esos tremendos sauces son los que vienen caminando llenos de piedad a recibir al Señor. Ni qué esperanzas de que puedan acercarse a recibirlo en pecado. Es gente que anhela saciarse de este alimento porque sabe que ese alimento es del de su Mesías, que es la forma como lo va a rescatar, porque sabe que si come de este cuerpo de Jesús y si bebe de su sangre, va a resucitar y va a vivir con él eternamente. Quien no tiene sus raíces bien metidas en el agua del Espíritu, hermanos, no se va a revelar. Y si el Espíritu Santo no te revela a Jesús, tú seguirás viendo un cuadrito, tú seguirás viendo un pedazo de pan mentalmente. En la fe dirás, ah, sí, Jesús está presente. Ah, sí, este es Jesús, es su palabra. Pero no será el Señor de tu vida. No habrá obediencia. Reconocer que esto que tengo en mi mano es Jesús, es su palabra, implica forzosamente obediencia. Si tú no lo obedeces, Jesús no es tu Señor. Esta palabra no es la palabra de Jesucristo. Es un libro más de historias, pero no es realmente la palabra que salva. Y reconocer, ¿qué diremos de reconocer a los hermanos? Reconocer que Jesús está en los hermanos tiene una implicación bien importante. Se llama compasión. Y para entender qué significa la compasión, quiero ilustrarlos con un texto de Marcos, capítulo 6, verso 34. Dice, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión por ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión me mueve a hacer algo. A mí me ha pasado, y ya lo he comentado, me siento a veces pues mal por esto, porque no he hecho quizás lo que debería de hacer. A mí me pasa con alguna frecuencia, por ejemplo, cuando hace mucho frío. Pienso en las personas que no tienen una camita rica como la mía, que no tienen una casa con 4 paredes, sino que viven
en condiciones bien tristes, condiciones que yo conozco porque viví en un tiempo cerca de ellos. Y cuando estoy en la cama y pienso, híjole Señor, pobrecitos, y nada más jalo mi colcha y digo, pues ni modo, hay que se amuelen. ¿Podré yo decir que hay compasión en mí? Una compasión que no me mueve a una acción amorosa no es verdaderamente compasión. Si yo realmente supiera que en esa familia, esa gente que no tiene techo, esa gente que hoy se está muriendo de frío, realmente ese es Jesús, en ese momento estoy seguro que me levantaría de mi cama y los iría a buscar y les llevaría mis colchas. Organizaría brigadas, no sé. Siento compasión, dice Jesús, y los vio como ovejas sin pastor y se compadeció de él. Jesús iba de descanso. Si leen todo este texto del capítulo 6, Jesús, era tanta la gente que iba que no tenían tiempo ni para comer. Así que les dijo a sus apóstoles, ¿saben qué? Vamos a descansar tantito, vámonos al otro lado del lago para descansar tantito porque esto ya es mucho. Pero cuando llega se encuentra una multitud que lo está esperando y dice, y sintió compasión. ¿Y qué hizo? Renunció a sus vacaciones, renunció a su descanso para poder atender a esa gente y se le movieron las entrañas. La verdad, y en esto me confieso culpable, como lo decía ahorita, no se ha revelado el Espíritu Santo en mi vida a tal punto de poder yo hacer cosas más concretas por mis hermanos. Hoy estamos haciendo la colecta para los pobres de alimento. Bueno, una iniciativa mía, pues de alguna forma de la iglesia. Pero, ¿y qué hacemos más? ¿Cuántos de ustedes, todos ustedes, la semana pasada se llevaron una paletita para recordarnos que hay gente pobre, que hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos, que ese dulce rico que te vas a comer te recuerda la situación de comodidad que tú tienes y pienses en los que no lo tienen? Y sin embargo, ¿cuántos de ustedes trajeron? Y los que trajeron a lo mejor, se me había olvidado, y a la última hora metiendo cualquier cosa allá a la despensa para traer. Qué bueno que trajiste, pero eso no es compasión. Eso no es sentir por tu hermano. Eso no es estar pensando que hay gente que no tiene que comer. Son ideas, catequesis, fe. Sí, en fe lo conozco. Es mi fe la que me dice, ahí está Jesús, y pobrecitos. Pero no se me mueven las entrañas. ¿Eso qué quiere decir? Que falta que mis raíces se hundan más en la vida espiritual. Para que nazca la compasión en mí y verdaderamente pueda reconocer en este hermano que no tiene que comer, pueda reconocer a Cristo y abrazarlo. Si fuera Cristo, ¿no lo harías? Si fuera Cristo el que está en un tejabán, ¿no irías a verlo? Claro que iríamos, porque tenemos fe. Pero la fe, dice el apóstol Santiago, en uno de los textos más tremendos de la Escritura, todo el capítulo 2 de su carta a Santiago habla de este tema. Y dice, la fe sin obras, puro cuento. Es una fe muerta. Yo tengo fe en la Eucaristía, pero nunca comulgo. Yo tengo fe en la palabra, pero nunca lo obedezco. Yo tengo fe en que Jesús está en mi hermano pobre, pero nunca lo visito. Esa fe está muerta, hermanos. Esa fe está muerta. Y estoy hablando con ustedes, que es gente que viene a misa. Es lo que llamamos el católico practicante. Estoy hablando desde mi propia perspectiva como sacerdote, que me eché cuántos años en el seminario y que he estudiado tantas cosas y que mi fe a lo mejor puede ser muy grande, pero es una fe muerta. Porque si yo no visito a mis hermanos, si yo no tengo compasión por ellos, mi fe está muerta. Si yo no tengo hambre de Jesucristo en la Eucaristía, mi fe está muerta. Si yo no respeto y obedezco a la palabra de Dios, hermanos, mi fe
está muerta. Simeón, movido por el Espíritu Santo, descubre a Cristo. Yo quiero invitarlos hoy a todos ustedes a que invoquen al Espíritu, a que hundan sus raíces en la vida espiritual para que puedan descubrir a Jesús. De lo contrario, hermanos, estamos como ciegos. Quisiera terminar con un texto hermoso, Marcos 10. Recordarán aquel ciego Bartimeo. En el versículo 51 le dice a Jesús: Maestro, que pueda ver. Yo te invito a que hoy le digas esto al Señor durante la misa. Señor, que pueda ver. Que pueda verte en la Eucaristía y reconocerte como Señor y Mesías. Que pueda verte en la palabra de Dios y pueda reconocerte como Señor y Mesías. Que pueda reconocerte en mis hermanos como Señor y Mesías. Que no nos quedemos con la catequesis, la estampita y una fe muerta, sino que nuestra vida verdaderamente sea capaz de transformar nuestro entorno y nuestra sociedad. La única forma, reconociendo a Jesús como Señor y Mesías en las presencias en donde Él se ha quedado. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.